A todos y a todas, gracias por venir. A los que no conocéis el centro, pues esto es un centro que se está estrenando, se nota que está estrenando ahora, lo estamos estrenando nosotros. Este es el tercer día de jornada de puertas abiertas, diseñado un poco pues, para darlo a conocer aquí en la Almería, y esperamos que lo que viváis esta tarde pues, sea de vuestro agrado y que nos lo demostréis siendo por aquí, que sigáis viniendo, porque las actividades de este centro no acaban esta semana, lógicamente. Es una puerta abierta a algo, a un proyecto que esperemos que dure lo más posible en el tiempo. Y por definirlo de forma sencilla, ya no sé cómo explicarlo, porque lo he hablado ya tantas veces, ya no sé cómo decirlo, pero de forma muy sencilla sería, queremos cubrir un espacio, un hueco, en el que de alguna manera podamos satisfacer esa inquietud cada vez más creciente de personas que quieren hacer cosas diferentes a las habituales y que intuyen que les pueden ser de beneficio para su desarrollo personal, para su bienestar en general. Pero, como ya sabéis, estamos en un periodo de crisis, entonces como mucho nos da, a la mayoría de las personas nos da económicamente para hacer una actividad, pero no queda mucho más para hacer más de una. Y este es un poco el hueco que quiere llenar este centro. Posibilitar, nos hemos juntado una serie de personas con diferentes especialidades, con diferentes enfoques, tanto en las terapias como en actividades tendientes al desarrollo personal, que van a posibilitar que en un mismo espacio, en un mismo lugar, al estar juntos, podamos ofertar todo ese abanico de posibilidades de este mundo de las terapias y de las actividades de forma lo más accesible a nivel económico también al mayor número de personas. Así que este es un poco el enfoque. Con una cuota de socio que, bueno, pues no sé si cabe ahora el alarde de una cuota normal de unos 20-30 euros, podamos tener acceso a 2 actividades a la semana de hora y media, de entre un abanico de 12-15 actividades que se van a proponer y esperemos que sean cada vez más. Así que cada mes tendremos opción de tener una experiencia en 2 de ellas, pero al mes siguiente, si nos apetece, podremos cambiar y transitar o tener una experiencia en otra. De tal forma que podamos de alguna manera satisfacer esa inquietud de conocer cosas más allá de lo que estemos haciendo en un momento puntual, ¿comprendéis? Así que este es el enfoque. Y esperemos que hayamos dado en la tecla y que la gente comparta y siga viniendo. Bien, hoy os presentamos a una persona muy especial, se llama Martina Spinosi. Ella es francesa, aunque ya lleva, con su familia, lleva muchos años aquí en España. Y bueno, ella llegó a las terapias esenias a través de una experiencia personal de enfermedad. Y a raíz de ello, pues ha transitado por ese mundo de la terapia esenia hasta llegar hoy en día a ser no solamente terapeuta en esta línea, sino también formadora en terapias esenias. Y bien, ella ha sido educada en la escuela de Angie Baudin y Lestran en Francia, así que viene de la línea directa de las personas que han puesto en marcha esta terapia tan especial que de alguna manera viene desde los tiempos de los esenios, en el antiguo Egipto. Hoy en día, pues, estas personas lo que han hecho ha sido rescatar de alguna manera todo aquel saber, toda aquella terapia tradicional esenia y la han actualizado y puesto al día para que pueda ser útil en este momento. Así que, bueno, tampoco me quiero enredar mucho más porque ella os va a explicar perfectamente qué es lo que son. Bueno, pues simplemente aquí tienes un público y una pregunta. Pues gracias por estar aquí, por escucharme, para ver de qué se trata en la terapia esenia y lectura del agua. Y gracias a Alfonso, obviamente, para darnos la oportunidad de estar aquí, hacer una cosa bonita, una ilusión diferente, este cambio de tiempo que tenemos, este toma de conciencia que vamos a tomar todos
uno más rápido, uno más lento, pero da igual, todos llegaremos a la meta, que la meta es la luz. Somos todos seres divinos y ahí vamos. Entonces, pues, quisiera empezar con una pequeña meditación que se llama el diente de león. Es para Madre Tierra. No sé si conocéis los dientes de león, son así, ¿no? Lo que se soplaba a veces cuando estábamos pequeños y hacía un deseo. Entonces, vamos a hacer una pequeña meditación cortita para Madre Tierra que necesita mucha luz. Voy a poner un poquito de música. Estoy como en el estado este que tiene para que va a quedar dormida la siesta. Así estás cayendo. Me pasa así. Todas las tardes que venía siempre igual. Poneros cómodo, la espalda recta dentro de lo que se puede. Respirar a hondo varias veces. Con tranquilidad, sin forzar el aire. Sentir el aire que entra y que sale por la nariz. Sin forzar. Como la ola del mar. Este va y viene, que va y que viene. Esta meditación está practicada por los pueblos solares desde siempre. Vamos a visualizar un magnífico diente de león en nuestra pantalla mental. Con sus esferas algodonosas, a punto de emigrar, con toda su semilla blanca. Y vamos a cargar cada una de esas semillas de todas las cualidades que nos gustaría ver florecer sobre el planeta Tierra. Como el amor, la alegría, la bondad, la paz y todos los tesoros que un corazón puede contener y ofrecerle. Y vamos a cargar la semilla del diente de león con todas estas cualidades. Ahora, cuando la semilla algodonosa está encargada de todos estos mensajes, vamos a soplar y lanzar esta luminosa semilla por encima de Madre Tierra. Vamos a ver cómo estas semillas se diseminan alrededor de la Tierra, lista para penetrar en la zona donde más se necesita. Parece un copito de nieve bajando sobre Madre Tierra. Lo miramos como penetra y vierte en ella sus esencias. Podemos mandar un pensamiento de gratitud y de amor hacia Madre Tierra, que nos das tanto y desde tanto tiempo. Gracias. Poco a poco podéis abrir los ojos y volver aquí y ahora.
subir. Bueno, entonces os voy a explicar lo que son las terapias escénicas y lectura del agua. Entonces vamos a empezar por Angie Audin. Angie Audin es autora y coautora de más de 25 libros traducidos en varios idiomas. Lastimosamente en español no están todos, hay poco dentro de lo que hay solo 10, 12 libros traducidos y bueno, mejor que nada, ¿no? Pero tiene un éxito internacional. Entonces, la particularidad de Anne es de ser como una reportera del más allá. Es decir, que por su facilidad desde su juventud en salir de su cuerpo, naturalmente, sin ninguna droga, puede practicar lo que se llama el viaje astral. Ella ha podido viajar en numerosos planes, dimensiones y también en otro planeta. Voy a abrir porque no veo muy bien. Aquí. Entonces, ¿cómo ocurrió? En su infancia ya veía sombra y colores alrededor de ella cuando era pequeña y entonces lo decía a sus padres y sus padres la llevaron al oculista, la llevaron a un sitio u otro y no había explicación, entonces no la creyeron mucho y ella decidió callarse y seguir mirando. Después, cuando el tiempo pasa, está ya en la Universidad de Francia, en el norte de Francia, en Lille, donde termina la carrera para ser profesor de letras. Y entonces, una tarde está cansada y decide ir a descansar en la residencia. Se tumba a la cama y de repente se ve ella encima de su cuerpo. Ella está encima, digamos, por el armario. Y entonces se ve ella tumbada y piensa en ese momento, pues estoy muerta. Entonces acababa de hacer un viaje astral, ella no sabía, no había nunca practicado esto, naturalmente salió de su cuerpo. Entonces a partir de ahí y durante 7 años viajó con su compañero de la época que es Daniel Maurois, que ha escrito muchos libros de espiritualidad también con ella, cuando estaban juntos. Salían juntos, salían fuera de su cuerpo y han ido a visitar los planes, dimensiones, planetas, todo, digamos, reporteros del más allá y al cabo de los 7 años han tenido contacto con un ser de luz que lo llamaban el hombre azul. ¡Hala, que no te he visto, tía! Y entonces, pues, ese hombre le preguntaron si querían testificar de lo que veían. Entonces se lo pensaron porque decían no van a tomar por loco. En los años 70 no se hablaba de viaje astral, no se hablaba de todo esto. Entonces se lo pensaron y después dijeron que sí. Y entonces a partir de ahí ese ser de luz le llevó a muchos sitios donde todos los libros que tienen son los testimonios de esto. Hay muchos libros de todo, hay un abanico de... hablan de toda la espiritualidad, desde qué pasa después de la muerte, los abortos, la enfermedad kármica, en fin, todo. Hay una enseñanza completa y quiero decir que para mí han sido despertadores de conciencia y me han abierto mucho la conciencia y me ha dado el porqué de las cosas. ¿Por qué la injusticia? Si hay un Dios, ¿por qué hay tanta injusticia? Entonces con esto he encontrado yo la respuesta, mi respuesta obviamente, porque cada uno va a tener su manera de ver la cosa, su manera de ser y es todo respetable. Y no se puede obligar a alguien a creer lo que tú quieres, que cree. Cada uno va a tener, y menos mal que cada uno tenga su idea y su manera de ver la cosa. Sin embargo, todos vamos a la luz. Y hay un creador, entonces el creador lo podéis llamar Dios, lo podéis llamar Jesús, naturaleza, fuente. Hay algo que no has creado, unas energías, si lo queréis llamar así también. Y pues estamos aquí, ¿por qué estamos aquí en la Tierra?
Pues para mejorar, ¿no? Y pues después para saber que somos seres de luz, lo hemos olvidado completamente, no hemos alejado tanto del ser que somos, que bueno, pues estamos en ese camino, entonces poco a poco. Entonces me estoy yendo y entonces vuelvo ahí, que está... Y eso, entonces hay muchos videos en YouTube de ella, que lo podéis ver, de Angie Baudin, habla de la memoria, habla de muchas cosas, lo podéis ver fácilmente. Entonces, Antoine Ashram, que ahora es su compañero de vida, es médico de profesión y desde hace 30 años, y el deseo de mejorar sus posibilidades de diagnóstico lo llevó a interesarse en la terapia de señas, donde se va a buscar la causa profunda de la enfermedad y la posibilidad de unir la ciencia y conciencia. Entonces, los cuidados esenios son un método de sanación. Después voy a entrar más en el tema, es un poco por encima esto. Son un método de sanación que utiliza el sonido, el poder de la luz y el masaje de punto energético para restablecer y mantener un equilibrio armonioso entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Es sencillo, ¿verdad? Parece más sencillo. Entonces, ¿para quién son los cuidados? Para todo el mundo, para los niños, para la mujer embarazada, para toda persona que esté enferma, claro está, físico y mentalmente, y también para la gente en buena salud, porque no hay que olvidar que la terapia de señas son preventivas, porque se va a ver en el aura, ahora os lo voy a explicar, las enfermedades que se van a acercar al cuerpo físico, por la culpa, sin culpa, por la forma de pensamiento que tenemos. Entonces, ¿qué son exactamente las terapias? Entonces, se llama así terapia de señas porque se refiere a la época esenia, es decir, hace 2000 años, en la época de Jesús. Los esenios eran muy respetados y conocidos como terapeutas. Y cuando había serios problemas de salud, se le llamaban. Ellos tenían estudios terapéuticos muy avanzados en esa época, que duraban entre 10 y 12 años, y tenían un conocimiento muy específico del cuerpo humano, de los cuerpos sutiles, de los chakras, que no se llamaba especialmente chakras, se llamaba lamparía, o se llamaba de palabras diferentes, pero bueno, tenía un gran conocimiento del cuerpo humano. Y entonces, en este estudio, sabían de los chakras, de los nadis, de los diferentes cuerpos sutiles del ser humano, por los estudios profundizados y las lecturas del aura. Se ocupaban también de la psique y de la heridas del alma, por su influencia en la salud. En los cuidados se tomaba en cuenta el ser global, y se toma en cuenta obviamente el ser global, de manera holística, se diría hoy, un poco como lo hace la medicina china o la medicina ayurvédica hoy en día. Salvo que la medicina esenia era mucho menos conocida, porque su enseñanza ha sido esencialmente de modo oral, y que también pertenecía a un grupo restringido. Se habla aquí más o menos de una agrupación de 2000 personas. Los esenios eran una comunidad monástica muy estricta que vivía a orillas del Mar Muerto, en el